Hoy, en Desde la Sombra, la guerra contra las drogas ha sido la guerra más larga y más frustrada de Estados Unidos. Después de 40 años y miles de millones de dólares, la guerra contra la droga ha sido y lo es un fracaso. En pocas palabras, cuando se enfrentan la política exterior de Estados Unidos y la política de droga sale ganando una y otra vez. ¿Por qué la DEA es incapaz de limpiar las calles de traficantes? ¿Por qué no puede socavar la creciente economía de la coca en América del Sur? ¿Por qué sus célebres esfuerzos de la guerra contra la droga producen resultados tan nefastos? Durante años, la gente como Manuel Noriega fue alabada por su importancia estratégica, su apoyo y sus ideales supuestamente democráticos, mientras que sus negocios sucios de tráfico de drogas se ignoraba por completo. Y mientras que las dictaduras comunistas se han desvanecido y se han derrumbado por su propio peso, los cárteles, hoy por hoy, son más fuertes que nunca. Hoy, en Desde la Sombra, hablaremos con Luis Vicat, uno de los máximos expertos en América Latina sobre temas de seguridad y contraterrorismo. Pero primero, salimos a la calle y preguntamos a la gente su opinión sobre la DEA y su lucha contra la droga. La DEA, la Agencia Contra la Droga Americana. La DEA. Una asociación antidroga, algo de eso, ¿no me suena? La DEA, ni idea. Supongo que en algunos lugares gobiernos, en otros lugares delincuentes y en otros lugares... Depende. Pues creo que el capitalismo. Depende en qué zona del mundo. Pero yo diría que por la zona oeste, los sudamericanos. Pues eso tampoco lo sé, me imagino que mucho. No lo sé, pero muchos miles de millones. Más de lo que ganaremos todos juntos en toda la vida. Luis, bienvenido al programa. ¿Cuál es el estado de narcotráfico actual en América Latina? Bueno, en realidad actualmente es un fenómeno en franca expansión. De las 3 etapas de cooptación de los estados por parte del poder narco, en general los países latinoamericanos están transitando por la segunda etapa. Es decir, las 3 grandes etapas son infiltración, penetración y copamiento de un estado. Nosotros en general, incluyendo Argentina, estamos culminando exitosamente, por decirlo de alguna manera, irónica, la segunda etapa de infiltración del poder narco. México, por ejemplo, ya está transitando la tercera etapa, es decir, la creación de un paraestado narcotraficante que se superpone al estado oficial. Luis, México es un ejemplo concreto. ¿Quién está detrás de la guerra de drogas en México? ¿Los cárteles o algo más? Evidentemente, pese al Plan Mérida y pese a las ayudas externas multimillonarias, sobre todo de Estados Unidos, que tiene su patio trasero en México, el combate contra el narcotráfico está en un franco fracaso. Y esto nos tendría que llevar a pensar que debe haber intereses muy importantes, porque México tiene una gran potencialidad como nación, pero si no se la deja crecer y se la mantiene en este estado, también es más manejable. Por favor, entienda que esta guerra ha sido financiada por Londres. Los cárteles mexicanos de la droga han sido responsables del 80 al 95% de los estupefacientes que llegan a Estados Unidos desde el exterior. La insurgencia narco ha sido fomentada a ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México, tomando como modelo la guerra del opio británica.
La guerra imperial británica de la droga contra la civilización tuvo sus inicios en la producción de opio en la India británica por parte de la Compañía Británica de las Indias Orientales. Y 29 años de guerra del opio contra China para forzar la aceptación del comercio libre del opio mortal en la cultura china de 5.000 años de antigüedad. La guerra del opio entre 1840 y 1860 consistió en campañas militares británicos llevadas a cabo en 2 fases contra China. Estos conflictos dejaron a China efectivamente dividida bajo el control de los traficantes de drogas de la Compañía de las Indias Orientales, que mataron a más de 20 millones de chinos a lo largo del camino. Entended, por favor, 20 millones de chinos son más o menos lo que la Unión Soviética perdió luchando contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial. El objetivo de estas guerras en China y ahora en México es el mismo: apoderarse del país. En este contexto, la actividad de la DEA ha conseguido resultados positivos. En realidad esto es según el cristal con que lo miremos. Si vamos a establecer una objetiva y una perspectiva, digamos, no interesada, podríamos decir que en grandes rasgos a nivel latinoamericano el combate contra las drogas se está perdiendo. Es decir, cada vez el narco está más fortalecido. La Drug Enforcement Agency ha trabajado muchísimo en países como México, por ejemplo, y sin embargo México está en un estado prácticamente de caos absoluto, con un estado títere oficialmente y con un paraestado narco que pone y saca funcionarios. Me parece que no se han logrado los efectos, por lo menos deseados, en cuanto a la colaboración de DEA con los organismos de combate a las drogas de cada país latinoamericano. Luis, la droga es el lubricante de la economía mundial. ¿Qué estrategias está utilizando la DEA para combatir o no combatir a los cárteles y prestar ayuda o no hacerlo a los estados independientes que están sufriendo este acoso narcoterrorista? Es una muy buena línea de pensamiento. Yo en general la comparto. Yo me parece que en realidad lo que se disputa es el poder, y el poder, para poder ejercerlo tenemos que tener la posibilidad, y para lograr esa posibilidad tenemos que tener estados débiles en los cuales la droga, el terrorismo va sumiendo a la sociedad en una suerte de confusión y hacen más posible la dominación o más factible la infiltración psicológica o de costumbres y demás. En realidad, lo que vemos que se hace de pronto en la actividad de combate al narcotráfico es descabezar algunos cárteles que no son controlables o que no están infiltrados de pronto y reemplazarlos por otros que sí pueden estar infiltrados y controlados. Por lo tanto, se ejerce un poder mediato sobre las actividades de estos cárteles, ¿sí? En algunos casos se dice que hay ciertas financiamiento que es necesario para pagar operaciones encubiertas, para pagar informantes, para pagar delatores, para infiltrar ciertos grupos duros del narcotráfico que requieren de mucho dinero. Y es un secreto a voces que muchas veces ese dinero se financia, digamos, con actividades que son básicamente del narcotráfico y que luego se destinan al pago de estas operaciones. Uno de los desafíos de calcular las cifras de negocio de la droga es que los narcóticos no siempre son una mercancía. Algunas veces los narcóticos son la moneda que se usa para pagar otras cosas. El terrorismo y el tráfico de estupefacientes frecuentemente se unen a través de los narcóticos como moneda. Los terroristas necesitan armas. Los dólares de los narcotraficantes necesitan protección privada y operaciones encubiertas. La industria de las armas comercia a veces con los países del tercer mundo o grupos como los terroristas que
que no pueden pagar con dinero en efectivo, pero pueden pagar con drogas. Entonces, no es inusual ver operaciones cruzadas de envíos de armas y drogas en las que las armas son pagadas con drogas y estos resultan comercializados en los Estados Unidos para facilitar el comercio de armas y sus beneficios. Aquí también vemos la relación entre armas y drogas, mientras estimamos la forma en la que el dinero trabaja en los beneficios privados de varias guerras pagadas por los contribuyentes. Vietnam, Kosovo, Plan Colombia, Afganistán. ¿Qué tienen en común? Drogas, petróleo, gas y armas. Un asunto multigeneración al que atraviesa Asia, América del Norte, Europa, América Latina y Eurasia para retornar después a la City de Londres y a Wall Street, a los grandes abrevaderos del capitalismo financiero. Juntemos oro, moneda y mercado bancario y tendremos las claves para entender la forma en la que el dinero trabaja en toda guerra o conflicto de baja intensidad a través del planeta. Por un lado, la DEA lucha contra la droga y por el otro se lucra del negocio de la droga. Luis, ¿cómo funciona esto? La DEA es una suerte de lanza de penetración que de alguna manera controla el desarrollo del fenómeno del narcotráfico. Sí, donde hay DEA hay droga y viceversa, donde hay droga hay DEA, porque en función de la protección de los intereses de Estados Unidos, esta agencia gubernamental ofrece planes de capacitación y combate al narcotráfico a los países que así lo aceptan. Hay países que lo aceptan más o menos, y de alguna manera las fuerzas policiales del lugar son entrenadas en muchos casos por la propia agencia DEA. Me parece que es un fenómeno indisoluble, Daniel. Donde hay droga hay DEA porque sí, porque está, digamos, para el control, para el combate. Esto no deja también absoluta la posibilidad de que en algunos casos haya operaciones controladas, por ejemplo, que se hacen con agentes encubiertos, agentes dobles, e inclusive, esto también es un secreto a voces en el mundo de la seguridad, a veces ha habido fricciones con otras agencias gubernamentales de Estados Unidos en operaciones en las cuales estaban involucradas otras agencias y alguna actividad de la DEA hizo que la operación se malograse con el consiguiente disgusto de otras agencias, ¿no? Luis, ¿qué relación existe entre la droga y el narcoterrorismo como medio de control de un Estado? Bueno, yo coincido. Básicamente hay dos puntas de lanza que están absolutamente relacionadas una con la otra, que es el narcotráfico y las actividades terroristas. También, so pretexto de combatir esta actividad, también se puede llegar a controlar un país. Pero las dos actividades de control o de poner de rodillas a una nación son básicamente infiltrarlo con el narcotráfico y con actividades terroristas, que muchas veces las actividades terroristas son financiadas por el propio narcotráfico. 17 de julio, año 1980. Escuadrones paramilitares en las calles de La Paz, Bolivia. El golpe de cocaína ya está en marcha. Fui concebido en el marco de la Operación Cóndor. Un mes antes, 6 de los mayores traficantes de drogas de Bolivia se reunieron con los conspiradores militares para moldear un acuerdo financiero tendiente a proteger el comercio de la cocaína en el futuro. Ahora, por favor, entiendan, la misma gente que fui identificada como los líderes del narcotráfico, fui la misma
que recibió ayuda del gobierno de Estados Unidos para limpiar a Bolivia de izquierdistas. Los rufianes enmascarados no eran bolivianos, sino que hablaban francés, italiano, alemán y español con acento argentino. Eran parte de la operación Cóndor. ¿Adivinen quién financió el golpe del narcotráfico con 50 millones de dólares? Es el mismo hombre que el año anterior había financiado el golpe de Estado exitoso en Honduras. El grandísimo amigo de la CIA, Juan Mata Ballesteros. El hombre que dio a la palabra recursos un significado totalmente nuevo. Los grupos paramilitares de la Operación Cóndor fueron organizados por Klaus Barbie, el carnicero de León que vivió en Bolivia durante años bajo el seudónimo de Klaus Altman. Barbie controlaba el ejército boliviano y era el referente del gobierno de Estados Unidos. Desde medianos a finales de las décadas de los 50, el Mossad israelí operó en América Latina y hoy el Mossad tiene a más de 100 agentes trabajando en el continente. Todos ellos están involucrados en forma directa en el problema del tráfico de drogas y no están al tanto que la Gestapo SS, que ha intentado borrarles de la faz de la tierra durante la Segunda Guerra Mundial, creó las mismísimas rutas del tráfico de drogas. Luis, ¿por qué Estados Unidos y compañía son incapaces de destruir narcoterrorismo? Bueno, esa es la pregunta del millón, o de los muchos millones que están en juego. No nos olvidemos que así como el terrorismo es un flagelo, también es una empresa, también es un negocio. Y el combate al terrorismo, el combate a la inseguridad, el combate al narcotráfico insume ingentes cantidades de dólares o de otras monedas, y entonces también eso podría llevarnos a explicarnos, por lo menos in pectore, ante nosotros mismos, por qué no se termina. Si esto se desplegase desde el punto de vista absolutamente táctico-militar, este combate en realidad no debería ya existir. Como tú dices, llevamos demasiados años combatiéndolo, mucho más de los convenientes. Y estas cosas, si no se combaten en su inicio, después adquieren una dinámica propia que hace muy difícil combatirlas, que es lo que está pasando hoy. Parece que es necesario rediseñar políticas, observar con mucho cuidado esto y ver de aquí en más cómo los distintos países encaran este combate al narcotráfico, ¿no? Digo, con asistencia o sin asistencia externa, ¿no? Ahora escuchen bien. Nadie quiere erradicar el comercio de drogas. Nadie. Ni el gobierno, ni la DEA, ni Interpol, nadie. Más allá de la necesidad de las agencias de inteligencia de Estados Unidos al servicio de los barones de la droga, como Pablo Escobar y Carlos Lechter, tenemos que pensar sobre el dinero, sobre el gobierno financiado por decenas de miles de millones de dólares y la infraestructura que el dinero apoya. Sobre todo, el sustento, las carreras y los fondos relacionados con la guerra de Estados Unidos contra las drogas.
Luis, se han detectado vínculos entre grupos terroristas y cárteles locales. ¿Nos podrías explicarlo, por favor? Bien, el fenómeno del terrorismo y el narcotráfico está estrechamente ligado en las últimas décadas, ¿no? En los últimos 20 años hemos visto que este fenómeno ha ido confluyendo en un vértice común. Los movimientos políticamente puros, por decirlo de alguna manera, vamos a hablar de Colombia, de signos contrarios, como las autodefensas campesinas de ultraderecha y los movimientos de izquierda, como la FARC, el ELN y demás, de alguna manera, en algún punto, confluyeron con lo que primero era una fuente de ingresos por protección, que era el paso o el permiso de cultivo de droga. Y luego absorbieron parte del negocio. Y esto se ha replicado en la mayoría de los países latinoamericanos donde existen este tipo de movimientos, en donde el terrorismo se nutre del narcotraficante o del narco internacional. ¿Por qué? Porque donde hay mucho dinero hay la posibilidad de, digamos, soportar económicamente operaciones terroristas de envergadura. Nosotros tenemos, geográficamente hablando, en Latinoamérica una zona que es donde confluyen tres países, se denomina la triple frontera, la frontera entre Paraguay, entre Brasil y entre Argentina, que es una zona en donde el narcotráfico tiene una gran presencia y donde también el terrorismo, inclusive el terrorismo fundamentalista, en muchos casos tiene también una presencia muy importante, que es objeto de mucha atención en este momento por los servicios de seguridad. Otro elemento clave en los últimos 20 años ha sido el desembarco de las triadas chinas en países como Perú, Chile, Ecuador, Colombia y Argentina. Esas triadas fueron creadas originalmente para derrocar a la dinastía Manchu-Qing y restaurar el poder étnico de los Ming. Esta hermandad unida muy frágilmente era empujada por un ardor casi religioso por el secreto, para evitar la traición por parte de sus propios miembros. Ellos creían que el número 3 tenía poderes mágicos. Para los chinos, el número 3 era místico, denotando un balance entre el cielo, la tierra y el hombre. Los Ming nunca fueron restituidos en el poder, pero la dinastía Qing fue finalmente destronada en 1912 y reemplazada por una república. Las triadas emergieron entonces como grupos poderosos a los que los chinos, sedientos de avances sociales, encontraban prudente unirse. En la década de 1940, Chiang Kai-shek y la policía secreta del gobierno nacionalista, apoyada por el gobierno estadounidense, estableció a las triadas para enfrentar a los comunistas. La más conocida fue la Sociedad 14K, fundada por el general Ngo Xin Wang. Cuando los chinos se apoderaron de la China continental, el general Ngo Xin Wang huyó a Hong Kong con miles de sus seguidores y el 14K pronto pudo desplegar sus tentáculos a través de la isla y hacia Chinatown en todo el mundo. Luis, una última pregunta. ¿Cuáles son las previsiones para el futuro próximo del mercado narcoterrorista en América Latina? En realidad hay dos grandes vectores o dos grandes líneas de pensamiento, ¿no? Están los halcones y las palomas. Está un enfoque policíaco militarizado en el cual el combate es justamente represivo, es decir, atacar fuertemente las rutas de distribución, atacar fuertemente los aprovisionamientos, las posibilidades de las rutas aéreas. Nosotros, por ejemplo, en Argentina no tenemos una buena radarización de las fronteras, no tenemos ley de derribo, por ejemplo, o sea, esto nos complica también. Me parece que en los próximos años, si esta línea dura prevalece, no vamos a tener demasiados buenos resultados. Si prevalece la línea de las palomas, es decir, una línea contenedora de trabajo social, de trabajo de bases, Brasil en algún punto está trabajando fuertemente sobre esto, digamos, tomando las franjas de riesgo sociales y dándoles metas.
un pueblo sin metas es un pueblo en manos del narcotráfico, porque es la evasión más grande y más barata que tienen. Entonces, cuidado con esto. Ojalá triunfen las palomas en este caso, ¿no? Y no combatamos a sangre y fuego, sino combatamos los factores de riesgo que permiten que el narcotráfico aparezca como una opción válida. Luis, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un gusto, Daniel, ha sido un placer y desde ya a tu entera disposición. La guerra contra las drogas es una farsa. Siempre lo ha sido. Y mientras siga habiendo dinero que ganar, continuará siéndolo. Todo esto a la vez que nuestra clase política proclama de boquilla los peligros del abuso de estas sustancias, con eslóganes fáciles de recordar como "di no a la droga", a medida que giramos una esquina y la siguiente, nos encontramos rodeados de una corrupción asombrosa, de impunidad y de falta de consideración hacia las costumbres, la decencia y las fronteras internacionales. La paz y la prosperidad se han vendido al mejor postor, quien además suele ser el más corrupto desde el punto de vista moral. Soy Daniel Stulin. Bienvenidos todos al mundo de Humo Espejos. Gracias por estar con nosotros y hasta la semana próxima.